Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo que traer tres inteligencias artificiales con las cuales vas a poder crear música sin cuestión de hacer casi absolutamente nada. Solamente poner una letra, pero bueno, para generar la letra la puedes crear con alguna otra inteligencia artificial y completas el trabajo con IA, ¿vale? Pero antes de eso te quiero invitar a que te suscribas al canal, es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada. Y pues ya, ¿no? Básicamente este es mi anuncio corto. La primera inteligencia artificial que vamos a estar tratando el día de hoy se llama Suno AI, que es la más conocida para todas las personas que hacen este tipo de cosas con lo que es inteligencia artificial, ¿no? Suno AI es una plataforma que nos permite crear canciones. Esto no es promoción pagada ni nada de eso, pero pues tiene algunas ciertas restricciones. Por ejemplo, solamente te permite usar cierta cantidad de créditos al día y te permite crear lo que son canciones con sus modelos un poquito más viejos. Ahorita mismo están en el 5.5 Pro, que es en el 5.5, 4.5, que son los Pro. Eso hace que para usar estos modelos necesitamos pagar dinero, pero pues nos deja usar los modelos un poquito más viejitos para obtener algún resultado un poquito más decente, ¿no? Sin tener que pagar absolutamente nada. Ya si quieres un poquito más, las funcionalidades extra, las funcionalidades Pro, pues puedes pagar un poquito, que creo que son $10 al mes o $80 al año, algo así por el estilo, ¿no? Básicamente nos permite crear lo que son canciones. Solamente le vamos a dar en donde viene la opción, donde viene aquí Create, y nos permite poner lo que es una letra de una canción. Te digo, puedes pedirle la letra a ChatGPT, a Gemini, a Grok, no sé, lo que tú quieras utilizar, ¿no? Le pegas la letra, abajo nos pide el estilo que nosotros queramos para esa canción, ya sea que queramos un estilo brasileño, un estilo bandonesh o bandoneño, lo tenemos, pop, música reggaetón, reggae, lo que tú quieras lo pones aquí, ¿no? Y abajo vienen las demás opciones, que si queremos que tenga letra o que sea una instrumental, el género para que la persona cante, que sea hombre o mujer, el peso de la canción, el estilo de la canción, y aquí lo tenemos. Ya nada más le daríamos en crear y aquí en la derecha se nos crearían nuestras canciones. Aquí yo tengo algunas que son, pues algunas son instrumentales. Bueno, no sé si se escuche. Esta es una instrumental, y pues totalmente gratis, ¿no? Te digo, me parece que te deja 80 créditos diarios, o sea, sé que son 8 canciones aproximadamente de manera diaria. También pasamos a lo que es la plataforma que se llama musiccreator.ai. Esta es una plataforma un tanto no tan conocida, también tiene sus funciones de pago, sus funciones gratis, y tiene algunas otras opciones como lo son las siguientes. Tenemos el AI Lyrics Generator, que es para generar las canciones o las letras de las canciones, sin tener que ir a otra plataforma o cuestiones así. También tenemos el hacer que nuestra voz, bueno, subir una canción y que la cante esa misma voz y demás, ¿no? También podemos crear covers con esa misma canción, bueno, con esa misma voz. Te podemos generar lo que son videos musicales con inteligencia artificial. Claro que para esto pues nos va a pedir unos poquitos más créditos de los que nos da. Me parece que te deja 4 créditos diarios, o no sé, creo que por aquí lo tenemos. Mira, nos deja 2.5 créditos diarios. Es muy poco, pero sus modelos son un tanto mejorcitos o un tanto diferentes a lo que es Suno AI. Por si ya experimentaste con Suno AI y tus canciones no te parecen muy buenas o cuestiones así, puedes probar con esta. Esta te deja 2 créditos punto 5 diarios, y cada canción me parece que te genera o te consume 2 créditos, por lo que te dejaría generar una canción al día. Aquí tengo lo que es esta, vamos a ponerla. Para los que ya detectan un poquito más de estas canciones, pues sí se escucha un tanto diferente a lo que es Suno AI. Pero te digo, tienes esta opción, y si quieres las opciones un tanto más pro, las puedes pagar para generar las canciones, la voz de la generación de voz, o los covers, la generación de covers, ¿no? Ahí lo tenemos. Este se llama musiccreator.ai, ¿vale? Si me acuerdo, aparte de abajo te dejo el link para que te unas o lo pruebes o lo que quieras. Esto es totalmente gratis, y ya si quieres pagar, pues desbloquea las demás opciones. También tenemos esta otra opción que se llama Mureka.ai o Mureka.ai. Es otra opción con inteligencia artificial, la cual nos permite hacer canciones, pero no solamente eso, sino que también nos permite crear música, bueno, crear canciones o crear música, crear videos musicales a partir de esa canción, ya sea con un personaje que tenemos aquí. Podemos crear o subir nuestro mismo personaje, podemos cambiar lo que es el fondo, el estilo y demás, ¿no? Aquí tengo lo que es una cancioncita,
nos permite aquí acceder a lo que es el estudio, además herramientas como lo es editar las partituras, extender canciones, recortar canciones, plata Steam, que separa cualquier canción y en voz y pistas, así generar instrumentales con las canciones, ¿no? Y pues crear voces con inteligencia artificial. Aquí nos permite nos permite 50 créditos diarios, me parece, y cada canción nos consume, me parece que 10 o 12, no sé. A ver. Ok, vamos a crear aquí una canción. Todas prácticamente funcionan de la misma manera o con una interfaz muy parecida, casi que copiada, ¿no? Solamente nos dice que si queremos la letra o si queremos usar una instrumental o convertirla en una instrumental, el estilo de música, el título de la canción y nada más nos permite darle en el botón de crear. Una vez que nos dé el botón de crear, nos da dos opciones, ya sea cualquiera de las dos que quieras utilizar, que quieras subir, lo que tú quieras, ¿no? En este caso no le puse ningún título, solamente le puse el estilo y que sea instrumental, que sea de Lap Steel Guitar. Así que bueno, ahí la tenemos. Me consume 20 créditos, o al menos me consumió 20 créditos, por lo que te permitiría hacer dos canciones. Pero te digo, va variando el estilo de esta al de Suno, al de la otra Mureka y lo que tengamos. Bueno, al de Music Creator. Y este tiene su modelo en 7.5, así que vamos a darle play para ver cómo funciona, cómo suena esto. Esta sí se escucha un poquito más como con inteligencia artificial, pero bueno, ya será cuestión tuya cuál quieras probar, si Suno AI, MusicCreator.ai o Mureka.ai. Cualquier forma, los links, si me acuerdo, pues te los dejo abajo en la descripción. Y bueno, pues te ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.